Doy gracias a nuestro Dios por la forma en que Él se ha estado moviendo y manifestando de una manera preciosa. Cada día Él se está expresando como el Dios grande, el Dios glorioso, el Dios que es digno de toda alabanza y de toda adoración. Nos gozamos mucho de que usted esté conectado y especialmente iglesias completas que están o estarán viendo Reforma Apostólica. Grupos de pastores también están conectados, están viendo Reforma Apostólica y a ellos les mando también un saludo muy especial. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos, es precioso ver la familia de Misión Cristiana del Calvario que está con hambre y sed del Señor de recibir la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros. Prepárese porque esta palabra le va a edificar de una manera grande y preciosa y sé que el Espíritu Santo hablará a nuestro corazón. Así que Dios tiene cosas gloriosas y por eso nos ha ido abriendo cada vez más el espacio de recursos que está proveyendo como fresca unción que se transmite a nivel mundial por televisión y por radio, la radio de Melchor de Mencos a nivel mundial, la radio Manantial también se transmite a nivel local, pero también a nivel mundial, como la radio Vida en Cristo en Sutijá, allá en el área de Suchitepeques, también se está transmitiendo Reforma Apostólica a través de cable y otros medios que el Señor está permitiendo también a través de SoundCloud y nos pueden ver y oír también por medio de ese recurso que Dios nos ha dado. Varios me han testificado, yo no lo puedo ver por causa de mi trabajo, pero sí lo puedo oír. Y qué tremendo eso, me ha impactado mucho, así que un saludo a aquellos que nos están escuchando para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a varios hermanos ya como Avi Sol, José Vélez, Erika Liz, Claudia Bonilla, Pérez Oje, Diana Tavares, Selene López y así gracias a Dios porque están ya listos para escuchar Reforma Apostólica y para ser bendecidos de una manera preciosa y gloriosa. Gracias a Dios, este fin de semana ha sido muy saturado de la gloria de Dios en diferentes lugares, tanto aquí en la sede como allá en Nueva York, que se celebró el Congreso de Mujeres, el cual fue una bendición tremenda, donde llegaron siervos, siervas de Dios, mujeres con hambre y sed de Dios. También en Honduras hubo una manifestación tremenda del Señor a través del distrito que está dirigiendo el pastor y maestro Moisés Méndez, y también en el Tejar y en diferentes lugares Dios ha estado moviéndose de una manera tremenda y gloriosa y con seminarios que se han estado dando a nivel local, seminarios de fortalecimiento de la visión, y esto está ayudando a que el Espíritu de Dios expanda su reino y expanda la transformación que Él está haciendo en medio de nosotros. Así que gracias a Dios por lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Muy contento, como dije, de lo que el Espíritu Santo está haciendo y es sorprendente escuchar los testimonios que están enviando respecto a lo que Dios está haciendo a través de Reforma Apostólica. Cómo han sido transformadas vidas, cómo hogares han sido transformadas, cómo personas están siendo ubicadas, cómo nos está permitiendo desarrollar, crecer, avanzar. Es hermoso lo que Dios nos ha dado, este recurso glorioso, este programa Reforma Apostólica, donde se transmite el corazón de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que gracias a Dios y qué hermoso es oír a cantidad de personas que están recibiendo esta bendición gloriosa. Hemos estado hablando sobre la obra del Espíritu Santo, cuando el Señor le dice a través de Pablo a la iglesia de Éfeso, no os embriaguéis con vino,
antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y decíamos que luego les dice más que hablen entre ellos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Habla de una relación que debe mantenerse entre el pueblo del Señor, pero una relación espiritual, pero producto de una vida llena del Espíritu. Al hablar con salmos, con cánticos espirituales, al exaltar y bendecir a Dios, quiere decir que mi relación con los demás es una relación de un nivel espiritual de madurez, de desarrollo, de crecimiento, glorificando a Cristo en nuestras vidas. Pero el ser llenos del Espíritu Santo, hoy quiero seguir enfocando esta área, manteniendo siempre la línea de lo que hemos venido hablando sobre cuando habla de los salmos, cuando Jesucristo dijo que Él revisaba en Lucas 24:44, cuando dice que Él revisaba la ley de Moisés, los profetas, los salmos, para ver qué era lo que se había escrito de Él, para que se cumpliera en Él lo que había sido escrito de Él. Él iba no solo pensando en lo que el Señor le podía dar un sueño, una revelación o un aparecimiento del Padre, sino sencillamente Él iba también a la Escritura. El Padre le hablaba, el Padre le enseñaba, porque Él dijo, lo que el Padre me enseña, eso enseño. Lo que el Padre me dice, eso digo, pero también va hacia la Escritura, hacia lo que estaba escrito. Y por eso iba a la ley de Moisés, a los profetas y a los salmos, para revisar lo que el Padre había dicho acerca de Él, pero Él se había determinado en que se cumpliera todo lo que el Padre había dicho de Él. Y eso es lo que Misión Cristiana, el Calvario, debe de tener, determinarse en base a la determinación que el Padre ya hizo. No determinarnos en nuestros propios criterios, en nuestro propio énfasis, en nuestras propias propósitos y planes, sino en lo que el Padre se determinó. Eso sí, nosotros ser determinados en que se cumpla eso en cada uno de nosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo le urgía, le hablaba, le enseñaba y en cierta forma le enseñaba el mandato de ser lleno del Espíritu? Cuando dice antes bien sed llenos, dijimos que nos está hablando de un mandato, no nos está hablando de un deseo, no nos está hablando de una opción, nos está hablando de que ese debe ser el estado de vida espiritual que nosotros debemos mantener. No podemos tener vida en el Espíritu si no somos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Y dice la Escritura en Romanos 7:6 que ahora estamos en el nuevo régimen del Espíritu, en el reino del Espíritu, en las leyes del Espíritu, en los principios del Espíritu, porque es lo único que nos va a llevar a dar la talla, la imagen de Cristo y Cristo ser glorificado en medio de nosotros. De eso precisamente el Espíritu Santo hoy nos quiere hablar y enfatizar más para que juntos como Misión Cristiana del Calvario, Cristo sea exaltado en nuestra vida por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Por qué entonces necesitamos ser llenos del Espíritu? Ya hemos dicho que es para que dice, y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y que los pongamos por obra. ¿Qué va a hacer todo esto en nosotros? Es que Cristo sea formado en nuestra vida. Es que la naturaleza de Cristo sea expresada en nuestra vida. Al hacer los mandatos, al hacer como está escrito, es la palabra de Cristo que va a llevar vida en nosotros, y lo vamos a ver un poquito más adelante para comprenderlo mejor. Es la palabra de Cristo teniendo vida en nosotros, expresando a Cristo y manifestando su gloria y su plenitud en cada uno de nosotros.
Para esto leamos uno de los versículos conocidos también, como es en Juan capítulo 16 y versículo 13. Juan 16, leamos el 12 y 13. Juan 16, 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora, escuche bien esto, no las podéis sobrellevar. Otra vez, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Quedémonos allí un momentito. Esto me dice que hubieron cosas que Cristo les pudo decir y les quiso decir a los discípulos, pero no se las dijo. ¿Por qué razón? Porque no lo podían sobrellevar. En otras palabras, su entendimiento, su desarrollo, su madurez no había alcanzado ese nivel. Decía en uno de estos programas de Reforma que el Señor nos está cambiando nuestro mensaje. No porque sea un mensaje nuevo, sino lo está subiendo a otro nivel. El nivel de mensaje. Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero ahora dice, ahora que ya crecí, ahora que ya soy adulto, eso dice en 1 Corintios 13, 11, ahora pienso, ahora juzgo, ahora hablo como adulto. Ahora hablo en el nivel, en la dimensión en que ahora está viviendo. Ahora, Cristo Jesús vivía en otra dimensión diferente a la de los discípulos, pero Él les quiso transmitir lo que Él quería, pero no pudo. Ahora Él nos envía el Espíritu Santo para que nos diga las cosas que Él no le pudo decir a sus discípulos. Por eso es importante que el Espíritu Santo nos revele la palabra, lo que ya está escrito, para que nosotros podamos entender y comprender lo que no se les dijeron a los discípulos. Les voy a poner un ejemplo. Hubieron cosas que Jesús se los dijo a otras personas, pero no se los dijo a sus discípulos. Por ejemplo, la revelación de la adoración en espíritu y en verdad no se la dijo a los discípulos, se la dijo a la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque ella, a pesar de que era recién convertida, tenía minutos de convertida, ella desde ese momento creció y abrió su entendimiento y se abrió a la revelación del Espíritu. Y por eso le pudo hablar de que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Eso no hay una parte donde se lo haya mencionado a los apóstoles, pero sí se lo mencionó a una recién convertida. A eso me refiero. Hay cosas que dice aquí mismo que no se las puedo decir. Tengo muchas cosas que deciros, pero no, porque no las podéis sobrellevar. En otras palabras, quienes limitaban a que Jesucristo les abriera todo su corazón y se les revelara tal como Él es, el estorbo no fue Jesús. El estorbo no fue la falta de revelación, sino el estorbo fue la falta de madurez para que entendieran la revelación. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. O sea, no les habló en el nivel que debería de haberles hablado, sino les habló, llamémosle, en un nivel más bajo, en el que ellos sí podían comprender. Quiere decir que en la predicación y en la revelación hay niveles de revelación. Por eso Pablo dice, ahora hablaba como niño, pero después hablaba como adulto. Juzgaba como niño, pero después juzgaba como niño, a otro nivel. Pensaba como niño, pero después pensaba como adulto, a otro nivel. A eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. El tercer ejemplo de esto es cuando dice, porque debiendo ser ya maestros, en Hebreos 5:12, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de leche. O sea, hay un alimento sólido. No podían comer, dice ahí mismo, el alimento sólido, la vianda sólida, o sea, sí hay un alimento sólido.
pero el alimento que no es sólido, la leche espiritual, la toman los niños, pero el alimento sólido la toman los maduros. Sin embargo, ninguna de estas tres iglesias nos enfoca que estaban recibiendo lo que el Espíritu Santo les quería decir. Y esto es lo que el Espíritu Santo está quitando de nosotros y nos está llevando a provocar un deseo de renunciar a esas cosas que no son convenientes en nuestra vida, que no son agradables a Dios. En otras palabras, las obras de la carne. ¿Por qué? Para que de esa manera podamos recibir lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en este tiempo sobre la revelación de la persona de Jesucristo. ¿Y quiénes lo van a entender? Solo los entendidos, solo los que han subido en su nivel de madurez, de su forma de hablar, de su forma de pensar y de su forma de juzgar. Cuando habla aquí de forma de juzgar, no está hablando de criticar, ni tampoco de analizar, sino de entender el plan y el propósito de Dios. Es por eso que se hace necesario, y a Dios le interesa, que usted y yo entendamos su propósito, porque eso va a hacernos actuar de la manera en que estamos entendiendo, de la manera en que el Espíritu Santo quiere hablarnos y quiere hablarnos más. Lo que estoy diciendo con esto es que tanto Cristo no habló todo y se lo encargó al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo quiso hablar a través de Pablo a la iglesia de Corinto, pero la iglesia también le estorbó y por eso tuvo que hablar limitado. Dios no quiere que los discípulos, nadie en Misión Cristiana del Calvario, le estorbe transmitir la revelación de la persona de Jesucristo, porque entonces no vamos a dar la talla, entonces vamos a estar limitados, pero Él quiere que nosotros lleguemos abiertos a que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida. Al seguir leyendo aquí en Juan capítulo 16 y versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea, lo que Cristo no dijo, aparte, primero, lo que Cristo dijo, pero lo que Cristo no dijo, pero está escrito de Él en nosotros y que no lo hemos logrado porque se requiere de revelación para que sea abierto ese misterio escondido que está allí y que podamos comprenderlo. Entonces el Espíritu Santo está listo para revelarnos y para hablarnos esta verdad. Ahora, ¿por qué razón nos va a llevar a toda la verdad? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Oír es muy importante. Discípulos de Misión Cristiana el Calvario, oír es muy importante. Hay una gran deficiencia en la humanidad, en el sistema del mundo, en las obras de la carne, en la naturaleza pecaminosa que nos hace distraídos y no oímos. Vuelvo a recalcar, las 7 iglesias en Apocalipsis, uno de los graves problemas que tuvo era que el Espíritu Santo estaba hablando, pero no estaban oyendo. La tendencia pastoral es no oír porque pensamos que lo sabemos todo, pensamos que lo podemos decir, pensamos que lo podemos explicar, pensamos que los demás, pues no, pero lo que me están diciendo eso ya lo sé, especialmente también los hermanos, llamémosle así, los más viejitos de la iglesia asumen que lo saben todo y a veces se resisten, se oponen, se detienen, estorban a la manifestación de Dios en medio de nosotros. Y vamos a ver un versículo, no ahorita, sino más adelante, sobre aquellos que estorban la manifestación de Dios. Y es peligroso. Y a veces por ser hermanos más antiguos en la iglesia, asumimos que los nuevos que estamos viendo, que están creciendo, ellos no nos van a enseñar, sino debemos estar abiertos a ser enseñados, tanto los nuevos como los antiguos. El mayor problema que encuentra el Espíritu Santo hoy en día en relación al modelo a seguir son los pastores con estilo tradicional. Es pastores que mantienen su conformismo
pastores con ese estilo antiguo, pastores antiguos que no se proponen a cambiar ni se determinan a cambiar, pero iglesias que tampoco se determinan a cambiar y quieren mantener la situación dentro de la iglesia. Piensan que van a perder el control y es cierto, lo van a perder, pero es el Espíritu Santo el que lo va a tener entonces. ¿Por qué peleamos por mantener el control? Eso significa que es usted o yo los que podemos tener el control, pero no el Espíritu Santo. Pero Dios quiere que el único Señor de nuestra vida sea Jesucristo y que el Espíritu Santo tenga el control en nuestra vida. Estar bajo el gobierno del Espíritu. Estar bajo lo que el Señor quiere. Un día el Señor le dijo a un discípulo: antes te eras llevado por donde tú querías, pero a partir de ahora serás llevado incluso donde tú no quieras. En otras palabras, vas a ser controlado por otro, y ese otro se llama el Espíritu Santo. Si algo Misión Cristiana del Calvario tiene que ser, es aquellos hermanos, aquellos pastores, aquellos discipuladores que queremos mantener esa actitud de mantener el control en la iglesia, de mantener la actitud de dirigir la iglesia, es el tiempo de renunciar, porque hay muchas cosas que nos estamos perdiendo por causa de esa actitud, pero cuando el Espíritu Santo toma el control en nuestra vida, es entonces donde Él nos va a enseñar a toda la verdad y nos va a guiar hacia la persona de Jesucristo. Ahora veamos esto, el versículo 14 de aquí de Juan capítulo 16, muy importante. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque todo lo que tiene el Padre es mío. Mire qué lindo. Cuando usted y yo dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe, nos dirija, nos dé directrices, y que vamos a hacer conforme las directrices que el Espíritu Santo está haciendo, el Espíritu Santo lo que hace es este proceso. Véalo bien. El Padre le da todo a Jesucristo. Ahora Jesucristo se lo dio al Espíritu Santo. Y ahora dice Jesucristo, Él tomará, el Espíritu Santo tomará de lo mío. Y ahora os lo va a hacer saber. Esta palabra hacer saber aquí en el original les va a entregar todas las cosas. En otras palabras, no solo es producir conocimiento, sino producir vivencia, producir una realidad de Cristo en nuestras vidas. El Evangelio y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es que Cristo viva en nosotros, pero que nosotros vivamos en Cristo. En otras palabras, ser igual que Cristo. Eso es tener la imagen de Cristo de una manera integral. Ahora viene aquí, ¿y qué es la responsabilidad o la función principal del Espíritu Santo? Él me glorificará. Eso fue lo que no entendió la iglesia de Roma y lo expliqué hace unos días y quiero resaltarlo hoy nuevamente. ¿Qué dice que pasó con la iglesia de Roma? La iglesia de Roma dice que era una iglesia, era de personas nacidas de nuevo. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, el problema fue que no le glorificaron como a Dios. No dejaron que el Espíritu Santo obrara en su vida. No anduvieron en sus estatutos, ni guardaron sus preceptos, ni los pusieron por obra. Eso que produjo que Cristo no fuera glorificado en ellos. Ni le dieron gracias, o sea, lo que menos reconocían era que lo que estaba pasando en ellos era la obra del Espíritu. Cuando yo no doy gracias es porque no me importa quién lo está haciendo, es porque yo pienso que yo soy el que lo estoy haciendo. Sin embargo, cuando vivo agradecido, si algo vemos en Jesucristo, Padre, te doy gracias porque siempre me has oído. Cuando resucita a Lázaro, te doy gracias porque siempre me has oído. Cuando bendice el pan, te doy gracias, Señor. Y cuando todas las cosas que Él hacía, siempre antes de que pasaran, le daba gracias.
Si algo debe suceder, producto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, es que vamos a dar gracias, y esa acción de gracias no es un acto tradicional, sino es estilo de vida en reconocimiento a que Él es el que hace todas las cosas en mí para expresar a Cristo y que Él sea glorificado en mí. Ahora bien, dice que lo primero que hace el Espíritu Santo para glorificar a Cristo en nosotros es oír, Y ahora quiero que veamos una de las historias muy preciosas de lo que el Señor ha venido diciendo a nuestra vida, de lo que el Señor quiere manifestarse, de las cosas que el Señor quiere obrar y cómo el Señor quiere manifestarse. Y lo voy a explicar con uno o dos casos. Lucas capítulo 11 y versículo 38 y 42 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Escuche esto, Marta se preocupaba, anótelo, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada, primero dice que estaba preocupada, afanada y turbada estás con muchas cosas. Otra vez, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era la gran diferencia entre Marta y María? Marta estaba preocupada, estaba afanada y estaba turbada, preocupada en la atención a Jesucristo. Miraba a Jesucristo como un huésped, como un invitado a quien quería ella presentar todo perfecto. Marta estaba condicionada a la perfección. Ella le gustaba todas las cosas perfectas. Era muy detallista y por eso era que estaba afanada en servir al que tenía por invitado. Pero ella quería que todo le saliera bien y por eso era que estaba preocupada. Por eso era que estaba afanada y por eso era que estaba turbada. Y Jesucristo lo vio. Jesucristo notó eso. Y por eso le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. No solo con eso, sino ya era una actitud. Marta se afanaba por todo. Marta era era súper extremista, súper perfeccionista, muy detallista. Su actitud ya todo, ella estaba programada, ella estaba condicionada a que todo le saliera bien y según ella estaba cuidando de que todo le saliera bien. Mientras que vemos a María, María estaba tranquila, libre, pero escuchando, oyendo lo que el Señor estaba diciendo. Marta tenía a Jesús como un invitado, pero María tenía a Jesús como su Señor, quien le estaba dando directrices y la revelación del Padre hacia ella. ¡Qué diferente actitud! Esto nos demuestra varias cosas y no quiero encerrarme en una serie de cosas como la falta de administración, la falta de controlar el tiempo. Si iba a venir Jesús, ¿por qué no preparó todo con tiempo? Para que al venir Jesús ella también pudiera sentarse y escuchar a Jesús. Sin embargo, no cuidó esas áreas a pesar de que era perfeccionista.
Hay personas que, por ejemplo, que barren y trapean en la casa hasta 5 o 6 veces diarias y no quieren que nada. No estoy diciendo que la casa debe estar desordenada, debe estar limpia y aseada, pero somos tan perfeccionistas que no queremos que nada más suceda. Y estamos tan distraídos y entretenidos y estamos ya condicionados a ser perfeccionistas. Marta era una de ellas, pero eso le hacía estar preocupada, afanada y turbada. La palabra turbada es confundida. Es como cuando usted ve algo y mueve el vaso con agua, por ejemplo, y se mueve todo lo que está abajo y de repente dice el agua está turbia. O sea, está mezclada, no está clara. Las cosas no están claras. Y esto Jesucristo notó esta gran diferencia. Ahora, veamos bien esto. Veamos ahora a María. ¿Cómo estaba María? María, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué cosa? María dice, el cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Cuántas personas estamos más preocupadas en el ministerio? Estamos más preocupados en servir que en escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Es cierto que vamos a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hay que servir a Dios, pero el servir a Dios no nos debe quitar el tiempo para dedicar escuchar al Señor, escuchar sus directrices. Estamos tan entretenidos en servir a Dios que no tenemos tiempo para buscar a Dios. El ejemplo es la iglesia de Corinto, dice la Escritura aquí en 1 Corintios 12, que tenían apóstoles, tenían maestros, tenían profetas, tenían gente que ayudaba, quienes administraban. En otras palabras, todos se preocupaban por servir, pero no buscaban a Dios. ¿Por qué razón no buscaron a Dios? Porque se quedaron niños, no desarrollaron, no crecieron. Se quedaron solo comiendo la leche, pero no el alimento sólido. Pablo quiso darles alimento sólido, pero ellos estorbaron ese alimento sólido. Pablo se los quiso dar, pero no pudieron. No pudo dárselo porque los iba a enfermar, los iba a empachar, decimos aquí en Guatemala. Los iba a afectar y eso iba a producir más confusión que desarrollo, que crecimiento. Por eso es que debemos de tener cuidado a quién le estamos enseñando, pero al nivel que tiene esa persona para poderle enseñar. Por eso urge que desarrollemos y que crezcamos para que sigamos recibiendo las verdades del Señor, pero no solo nuevas verdades, sino entender las verdades al nivel de lo que el Espíritu Santo quiere que comprendamos. Hay gente que quiere todo nuevo, qué nueva revelación hay, qué nuevo sentir hay, pero no hemos entendido en el nivel de madurez lo que el Señor ya nos enseñó antes. No es entonces solo cosas nuevas, es precisamente comprenderlo desde la dimensión de la persona de Jesucristo. Y Jesucristo no era un niño, Él es maduro, su desarrollo, Él tiene la plenitud del Padre y eso es lo que el Señor quiere. El Padre le dio su plenitud, se la dio Cristo al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se lo dé a la iglesia, para que la iglesia sea la plenitud de Cristo. Por eso es importante el desarrollo y el crecimiento. Ahora, estaban interesados en servir. Servir no es malo, pero el problema es cuando solo nos preocupamos de servir. Hay personas que están preocupadas con un privilegio en el templo, en la iglesia, que quieren tocar, que quieren cantar, quieren dirigir, quieren recoger la ofrenda, quieren hacer algo, y eso es bueno, pero no lo es todo. Más que todo eso es escuchar las directrices de Dios, dejar que el Espíritu Santo nos enseñe lo que Cristo no dijo, pero está escrito. No estoy diciendo que hay que hacer una nueva escritura, ya está escrito, pero ahora es el Espíritu Santo el que nos la va a revelar y nos lo va a hacer entender.
esas cosas gloriosas, que no lo dijo, pero que el Espíritu Santo no lo pudo decir a través de Pablo a la iglesia de Corinto, pero sí se los quiere decir a Misión Cristiana del Calvario. Ahora bien, ¿qué hizo María? María se quedó escuchando, más que servir. Ella sabía que ese momento no era para servir, ese era el momento para escuchar las directrices del Padre. Y así vemos en la iglesia de Éfeso que tenían los 5 ministerios, pero estaban solo preocupados en servir, preocupados en hacer. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, conozco que haces esto. Eran muy buenos para discernir entre los apóstoles falsos y los buenos. O sea, todo era a nivel ministerial. Su énfasis era servir, pero no escuchaban la voz del Espíritu. Al final, en Apocalipsis, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, les dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Sin embargo, María agarra la mejor parte, porque la mejor parte es escuchar, porque al escuchar así va a poder servir a Dios adecuadamente según el diseño. Marta estaba sirviendo según lo que ella creía que era la perfección. Marta se estaba sirviendo de acuerdo o conformada a este mundo de lo que era atender a una persona. Mientras que María estaba escuchando las directrices del Padre para irlo a hacer, conforme lo que el Padre decía. O sea, de todas maneras iba a servir, pero iba a servir de acuerdo al diseño, porque primero había oído. Por eso el Espíritu Santo, antes de darnos lo que Cristo quiere que la iglesia tenga, Él primero ha oído. Ahora Él puede darnos, porque dice: tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso dice: Él me glorificará. Pero ¿por qué Cristo va a ser glorificado en nosotros? Porque va a haber vida de Cristo en nosotros a través de andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Porque todo eso lo que hace es la vida de Cristo en nosotros. Ahora, yo puedo hacer las obras del Padre, pero eso no significa que esté siendo transformado. Mateo capítulo 7 es un caso muy especial. Y versículo 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escuche quién, sino el que hace. Y en el que hace va implicada la obra del Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Pero para hacer la voluntad del Padre, primero tenemos que escuchar cuál es esa voluntad del Padre. No asumir que lo sabemos todo, sino escuchar la voluntad del Padre. Por esa razón es que nosotros tenemos que, dice que está en los cielos y define qué Padre, pues va. El Padre Celestial. Entonces, el que va a entrar al reino del Padre es el que hace la voluntad del Padre. Pero luego mire la actitud de la gente. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos se conformaron con servir, pero no se conformaron con hacer la voluntad del Padre. Ellos se conformaron con hacer las obras del Padre, pero no se conformaron con oír cuál era la voluntad del Padre. Cuando usted o yo estamos todos cuidando y haciendo solo el ministerio y el ministerio y el ministerio, pero no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, qué es lo que el Padre quiere que yo haga, aunque esté haciendo las obras del Padre, Él me va a decir: no te conozco. ¿Por qué razón? Porque lo que nos va a formar la imagen de Cristo
Y lo que me va a llevar a hacer las obras correctas del Padre y con la actitud correcta del Padre es cuando yo escuche al Espíritu Santo, sus estatutos, sus decretos y que los ponga por obra. Entonces Cristo sí va a ser glorificado en mí. Cristo, el Espíritu Santo, sí va a glorificar a Cristo en mí. No solo es que Cristo sea glorificado en mí, sino el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo en mí. Entonces Cristo va a ser glorificado, va a cumplir su propósito, su plan. Cristo va a ser exaltado en mí. ¿Por qué? Porque voy a estar expresando la vida de Cristo de una manera integral. Ahora, estos hacían la obra del Padre, pero no hacían la voluntad del Padre. Hacían la obra del Padre como ellos asumían, como ellos querían, y aunque tenían resultados, sin embargo les dijo, no los conozco. Por eso es precisa que nosotros escuchemos y andemos en los estatutos, los guardemos los preceptos y que los pongamos por obra. Es necesario estar en el gobierno del Espíritu para que Cristo sea glorificado en nuestra vida. Podemos ser pastores, podemos ser ministerios, podemos ser apóstoles, podemos ser profetas, evangelistas, maestros, discipuladores, podemos dirigir, podemos predicar, podemos hacer cualquier otra cosa y Cristo nos va a decir, no los conozco, y nosotros asumir y preguntarnos como esto, pero si estamos sanando a los enfermos, pero si estamos echando fuera demonios, pero si estamos profetizando, pero si no estamos haciendo lo que Él dice y como Él dice, Él nos va a decir, no los conozco. En otras palabras, Cristo no va a ser glorificado en medio de nosotros. Ahora, ¿podemos hacer las obras del Padre? Eso no significa que estemos agradando a Dios y que estemos haciendo lo que Él realmente quiere que sea hecho. Cuidemos, es cierto, hay que sanar enfermos, hay que echar fuera demonios, yo lo hago. Misión cristiana del Calvario debe hacerlo y manifestar la gloria del Padre, manifestar el poder de Dios, pero dentro de la guía del Espíritu Santo, dentro de las directrices del Espíritu. Se lo voy a explicar de esta manera. ¿Por qué Jesús no sanó al cojo que estaba en la puerta del templo? Si Jesús muchas veces entró al templo. Y dice ahí que tenía tiempo de estar allí. ¿Por qué permitió que Juan y Pedro oraran por él? Porque Jesús fue dirigido por el Espíritu. No se dejó llevar por necesidades, sino se dejó llevar por... Jesús era dirigido. Jesús escuchaba directrices. Nosotros hubiéramos orado por el cojo y les aseguro que hubiera sanado. Les aseguro que hubiéramos visto la gloria de Dios en él, pero no por eso significaba que estábamos haciendo la voluntad del Padre. Por eso debemos de cuidar en ser dirigidos por el Espíritu Santo, porque solo lo que está dirigido por el Espíritu, guiado por el Espíritu, es lo que va a glorificar a Cristo en nosotros. Basado en todo esto, Marta estaba preocupada en servir, como estaban preocupados estos de Mateo 7. Estaban preocupados en servir, pero no estaban preocupados en manifestar la gloria del Padre a través de la guía del Espíritu. Veamos un poco la parábola del sembrador, aquí en Mateo capítulo 13, ya en la explicación que Jesús da. Y cuando alguno oye, dice el versículo 18, cuando alguno, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, y cuando alguno oye, fíjese que ahí está nuevamente la importancia de oír. Oye la palabra del reino, no está diciendo que oye cualquier cosa, no está diciendo que oye cualquier cuento o cualquier doctrina. Está muy específico. Debemos de oír, pero la palabra del reino, lo que son las directrices del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la palabra del reino son las reglas, es el régimen nuevo del Espíritu, es
los estatutos, los mandatos, los preceptos, para que los pongamos por obra. Por eso dice que ha puesto su espíritu dentro de nosotros. Ahora bien, es la palabra del reino, no es cualquier palabra. Aunque agarren la Biblia, aunque agarren la Escritura como pretexto, porque los brujos también la usan, los ateos incluso también la usan. Un teólogo dijo, yo puedo explicar todo lo de Cristo y puedo dar cristología al pie de la letra desde el principio hasta el final, pero no creo en Dios. Y al hablar de cristología va a estar usando la Escritura, pero no por eso nos está llevando a creer en Dios. Qué importante es esto. Cuidemos esto, es la palabra del reino. Esa es la que debemos oír. Esa es la que hemos de cuidar, que estamos escuchando, no argumentos, no teorías, no tradiciones, no cultura del mundo, no sistema del mundo, no educación al sistema del mundo, es la educación de acuerdo a los principios del reino de Dios. Ahora bien, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, por eso para Dios es importante entenderla, porque al no entenderla, que dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra, nuevamente habla de oír, y al momento la recibe con gozo. Sale contento el hermano, qué bendición, sale de un congreso, qué tremendo el congreso. Sale de un seminario, hoy sí Dios habló, Dios, sale con gozo, qué tremenda la palabra, pero no tiene raíz, sin fundamento. Una vez mencioné que estos serían los hermanos bonsái. El árbol bonsái es alguien que tiene raíz pero no profunda, entonces no tiene fundamento, no crece, no se desarrolla por falta de raíz, de profundidad. Ahora ahí dice, y es de corta duración, o sea, sí vive, sí da fruto, sí expresa algo, pero se muere. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego que dice, tropieza. Ahora aquí está el punto. Vea a Marta reflejada y expresada en este caso. Con las mismas palabras que Jesús le dijo a Marta, estás preocupada, estás afanada y estás turbada. En el versículo 22 es el reflejo de Marta. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Recuerde que está hablando de la palabra del reino, no cualquier palabra. La palabra del reino. Este es el que oye la palabra, pero, hay un pero el afán de este siglo. ¿Qué significa? El afán de este mundo, de acuerdo a las costumbres de este mundo, de acuerdo al sistema de este mundo, de acuerdo a las tradiciones de este mundo, de este siglo. Ahí significa cosmos, mundo. De acuerdo a las reglas de este mundo, eso produce afanes. De acuerdo al afán de este mundo, porque no está siguiendo las reglas del Espíritu, sino está siguiendo las reglas de este siglo, de este mundo. Por eso la iglesia de Roma estaba conformada a este siglo. Estaba siguiendo las reglas de este mundo y Marta estaba así, y aquí en el versículo 22 nos dice que el que oye la palabra, pero, y vuelvo otra vez a enfatizar, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora traslademos esto mismo y establezcámoslo en la vida de Marta, porque eso fue lo que Cristo estableció. Estás preocupada, estás afanada y estás turbada. Ahora, los afanes de este siglo, o sea, el vivir conformado a este siglo, era lo que tenía Marta, servir, pero de acuerdo al sistema del mundo. Los afanes de este siglo. Estaba turbada. Estaba confundida Marta, estaba concentrada en la perfección, en que los detalles no faltaran ni uno. Y yo creo que el Señor y el Espíritu Santo nos lleva a hacer todas las cosas perfectas,
pero no con afán, sino con la libertad que el Espíritu Santo nos hace libres. Ahora bien, ¿cómo encontramos a Marta? Afanada, turbada, preocupada. ¿Qué pasó con los que dice que oyen la palabra, pero el afán de este siglo? El engaño de las riquezas. No está diciendo que uno no sea rico, sino el engaño de las riquezas. Se preocupa y hay afanes y hay esto y el otro, y no importa la forma como el Señor lo bendiga, pero Él quiere tener todo. Ahora bien, ¿qué hacen? Ahogan la palabra. O sea, sí escucharon la palabra, sí escucharon la revelación, sí escucharon el diseño, sí escucharon el modelo. Y este es un problema que se da a nivel pastoral y a nivel especialmente de los hermanos antiguos de la iglesia. Y quiero hablarlo con mucha franqueza. Porque nos cuesta salir de ese sistema, nos cuesta salir de esa posición y estamos enfrascados que en lo que nosotros estamos es lo mejor y no en lo que el Espíritu Santo ahora nos está diciendo. Es el tiempo de salir ahí porque ahoga la palabra. Hay hermanos que ya están ahogados o hay hermanos que están a punto de ahogarse y eso nos hace ser, dice, y por lo tanto la palabra se convierte infructuosa. En otras palabras, la palabra no da fruto en nosotros. Esa semilla que el Señor puso en nosotros no da fruto. Esa palabra del reino no nos lleva a que la vida de Cristo sea manifestada. Entonces se hace infructuosa, estorbamos, impedimos la manifestación del Espíritu, que el Espíritu revele a Cristo, exprese a Cristo en nosotros y a través de nosotros, entonces no le va a glorificar. Entonces Cristo no es glorificado. Pero la función del Espíritu Santo en nuestra vida es que Cristo sea glorificado, pero ¿cómo? Cuando la palabra del reino, nosotros la guardamos, nosotros la escuchamos, nosotros la vivimos y andamos en sus estatutos y la ponemos por obra, esa palabra se convierte en fructífera. Entonces nos convertimos en hermanos que llevamos fruto, en discípulos fructíferos. Podemos ser discípulos infructuosos o discípulos que llevamos fruto. Ahora, escuche esto. La revelación Jesucristo no se la dio a una persona que Él ya sabía que por el afán, que por estar turbada y por estar preocupada, iba a ser infructuosa. Se la dio a la quien estaba atenta, a la quien estaba libre, a la quien estaba dejándose guiar por el Espíritu, le dio la revelación. Qué tremendo esto. Esto significa que el Espíritu Santo está interesado en darnos la revelación, pero se la va a dar a aquellos que están abiertos a escuchar lo que el Espíritu Santo dice. Pero a los afanados, a los turbados, a los preocupados, a los que dejamos que las otras cosas nos dominen y nos controlen, a esos el Espíritu Santo no les va a dar la revelación. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo no va a sembrar en pedregales, no va a sembrar entre espinos. Si alguien es un buen sembrador, es el Espíritu Santo. Él va a sembrar en tierra fértil, en buena tierra. Y en la parábola del sembrador dice que el que oye la palabra, ese es el que está en buena tierra. El que oye la palabra da fruto y produce. Mire qué tremendo, el que oye la palabra da fruto y produce, esa es buena tierra. El Espíritu Santo no pierde su tiempo en revelar la palabra a aquellos que están afanados y turbados. Por eso fue que Él les dijo, Jesucristo dijo, no les puedo decir lo que quiero decirles, porque ustedes ahorita no lo pueden sobrellevar.
No dedicó tiempo a revelar lo que no había revelado a personas que no lo podían sobrellevar. Qué tremendo es esto. ¿Y cuántas veces estamos enseñando a gente turbada, gente que ha estado necia, gente que no quiere, gente que no produce fruto, gente, y ahí estamos enseñándole? Ahora, eso no significa que los podamos sacar o que esto y el otro. O se meten al diseño o va a haber un tiempo en que el Espíritu Santo los va a sacar. Lo vamos a ver según la Escritura. Ahora, lo que el Espíritu Santo no quiere sacarlo, lo que el Espíritu Santo quiere transformarnos, y por eso Él quiere que nos metamos, que nos abramos al Espíritu de Dios, que escuchemos lo que el Espíritu Santo está diciendo, porque solo es a los que oyen atentamente, sin afanarse, sin preocuparse, porque eso significa que lo que está gobernando es el afán. Lo que está gobernando es la turbación, lo que está gobernando son otras cosas y no el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo solo va a seguir revelando a Cristo, el carácter de Cristo, el estilo de Cristo a otra dimensión, solo aquellos que están listos y preparados a escuchar la revelación de Jesucristo. ¿Quiénes son estos? Los que no están gobernados por este siglo, los que no están afanados por este siglo, los que no están dominados, los que son gobernados por el Espíritu. Cuando una persona nos afecta y nos daña, es porque estamos gobernados por la victimización. Nos sentimos víctimas. Pero mire lo que dijo, pero mire lo que hizo. Mire lo que me dijo, es seña que la otra persona lo está gobernando, lo está afectando. Cuando usted se siente afectado por alguien, ese alguien lo está gobernando. Pero el que está libre solo oye, ni le da problema. Alguien dijo, con las mismas piedras que me tiran, con esas edifico mi casa. Qué diferente, aprovechar lo que los demás están diciendo para nosotros mismos, corregir las cosas que haya que corregir y enderezar nuestros pasos de acuerdo a la guía del Espíritu y hacer las cosas correctas como el Señor quiere que se haga. No permitamos que nadie gobierne nuestra vida. Solo el Espíritu Santo debe gobernar nuestra vida porque le pertenecemos al Señor, somos de Él y fuimos escogidos para la gloria de su nombre. Ahora bien, veamos a un discípulo que supo escuchar la voz del Señor. Aquí en Hechos capítulo 9. Y versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Fíjese que no solo lo vio, sino dijo. O sea que Ananías escuchó. Ananías no estaba afanado, Ananías no estaba turbado, Ananías no estaba enredado ni conformado a este siglo. Ananías nos revela aquí que la actitud correcta de un discípulo el día de hoy. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo de Ananías? Dice que Ananías escuchó lo que le dijo, el punto importante. Todos debemos escuchar lo que él dice. Él no estaba distraído. Recuerde que Jesús no dedicó tiempo al que estaba distraído, Jesús le dedicó tiempo al que estaba oyendo. Porque el que está distraído, aunque se le hable y aunque se le dé la palabra del reino, se va a volver infructuoso porque va a ahogar la palabra. ¿Qué significa? Que va a empezar a dar fruto, pero la ahoga. La ahoga. No puede respirar, no puede, la asfixia.
Las cosas que lo están dominando están asfixiando la palabra. Entonces usted está dando la palabra y la palabra y la palabra y la palabra y la palabra está siendo asfixiada. No va a producir fruto. Produjo fruto con los que estaban oyendo. Por eso es importante oír. Y Jesús escogió no a alguien que no oyera, escogió a alguien que iba a oír. Y por eso escogió a Ananías. Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Mire, él estaba listo para oír. No dice qué estaba haciendo, pero aún lo que estaba haciendo lo dejó para oír. Quiere decir que él estaba atento. Un discípulo de Misión Cristiana del Calvario debe estar atento a lo que el Espíritu Santo está diciendo, en el momento en que él está diciendo. Y ahora, ¿qué dice? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, fíjese, directrices claras, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjese que este discípulo está dirigido, porque está escuchando. Y cuando va y entra, lo primero que va a hacer es lo que el Espíritu Santo le dijo. Fue a poner las manos, oró por él, le ministró el Espíritu Santo, lo bautizó. Lo metió al orden de una vez. Ahora, qué importante es esto. Pero ¿por qué pudo hacer eso? ¿Por qué nosotros como discipuladores, como siervos y siervas de Dios, como pastores, como profetas, como evangelistas, como maestros, como apóstoles, vamos a poder meter a la iglesia en el orden del Señor cuando nosotros sepamos escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo? Cuando no asumamos que lo sabemos todo, cuando no pensemos que nuestra autoridad está siendo violentada, cuando no estemos asumiendo de que nos estamos quedando atrás, que todo se está quedando por un lado. Deje eso y deje que Cristo sea glorificado. No soy yo ni usted el que va a ser glorificado. Es Cristo en mí y en usted la esperanza de gloria. Es así como el Señor quiere manifestarse. Pero ahora veamos, ¿qué era lo que vio? Y también Saulo ya había visto en visión, dice, a un varón llamado Ananías. No solo Ananías lo vio, fíjese que un recién convertido teniendo visiones ya, y visiones correctas. Tenga cuidado cuando alguien le da una palabra del Señor, que sea una palabra correcta y basada en las Escrituras. No una palabra basada en enigmas. Recuerdo que una vez una hermana que se decía profetiza me pasó como 20 versículos, no versículos sino citas. Apóstol, dice el Señor que lea solo por mencionar, ahorita no recuerdo las citas que me dio porque fue hace años, pero digamos Mateo 15, 24 y lea Romanos 5, 21 y lea, y me dio 20 versículos así. Yo le digo, esto no dice nada, porque lo único que voy a hacer es interpretar y yo voy a tomar lo que yo crea de esos versículos. Así que muchas gracias, llévatelo. Pero apóstol, si el Señor dijo que leyera eso, es que yo lo voy a asumir. Voy a asumir lo que Él me está diciendo. Ananías no asumió lo que Dios le estaba diciendo. Ananías escuchó lo que Dios le dijo. Eso no significa que no leamos la palabra, es otra cosa. Ahí se estaba refiriendo a una acción profética. Y le dije, gracias, si el Señor me va a hablar directo, porque cuando el Señor me habla de la visión, me revela el modelo a seguir y cada vez me lo sigue ampliando, me habla claro, así como se los estoy transmitiendo. No con enigmas, eso era en el pasado, con figuras. Ahora dice en Hebreos capítulo 1, nos habla a través de Cristo, de la persona de Cristo, nos está revelando a Cristo, no con enigmas. No con cosas así, con misterios, que cosas que no son claras. No, el Espíritu Santo nos habla claro, porque nos está revelando a Cristo. Y Cristo no es un misterio, Cristo es la revelación del Padre
dada a través del Espíritu Santo para la iglesia de Jesucristo el día de hoy. Ahora, quiero que veamos esto. Y ha visto en visión a un varón, o el versículo 11, regresemos un poquito. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle, que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué dice que él hacía? He aquí, él ora. Otra vez, ¿qué hacía? Él aquí, o he aquí, él ora, una tercera vez, porque he aquí, él ora. Quiero que veamos estos aspectos. Le habló a Ananías porque estaba listo a oír. Y le habla a Saulo porque él ya estaba desde el principio, recién convertido, escuchando a Dios. Ahora, quiero que veamos esto. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Tenía 3 días de convertido cuando llegó Ananías. No había recibido ningún seminario, no había recibido ninguna ministración de nadie, no fue a ningún congreso de oración, no escuchó una predicación sobre oración. Entonces, ¿por qué él oraba? A los 3 días, no dice que a los 3 días empezó a orar, él oraba. Y por eso el Señor le mostró en visión a un varón Ananías y le dijo que iba a entrar y que le iba a poner las manos encima. Por eso es que cuando entra Ananías le ponen las manos encima, no se ve que lo saluda, no sé si lo saludó, la escritura no dice, dice que entró y le puso las manos encima. ¿Por qué se dejó? Porque era también, no solo era Ananías un discípulo que escuchaba y hacía lo que escuchaba, sino también Saulo escuchaba, pero se dejó hacer lo que había escuchado. Le había dicho, te pondrán las manos encima. Entonces cuando le puso las manos encima, no se las quitó y ni le dijo, ¿y tú qué quieres? ¿Tú quién crees que eres? ¿Tú qué crees que vas a hacer conmigo? Sino se dejó. ¿Por qué? Porque escuchó. Ahora, ¿por qué estaba abierto y sintonizado, conectado con el Espíritu Santo? Porque dice que él oraba. Ahora, ¿por qué oraba él si no había recibido ninguna instrucción? Hermano, es que yo quiero que me enseñen cómo orar. Y hoy las iglesias estamos preocupados en enseñarle a los discípulos cómo orar. Y no está malo darles un seminario de oración, pero quiero explicar, debe haber algo antes de todo ello. ¿Por qué Saulo oraba? Y eso justamente el Señor me lo dijo esta mañana. Y por eso yo lo voy a decir. Saulo oraba porque Saulo no estaba cautivado por un seminario, ni por una serie de palabras o de términos o de conceptos. Saulo fue cautivado por mí, hablando de Cristo, y eso lo llevó a mantener una relación abierta y estrecha conmigo. Y así debe ser Misión Cristiana del Calvario. No debe orar producto de un seminario de oración, de un congreso de oración. Si lo tienen, qué bueno, me dijo, pero Misión Cristiana el Calvario debe orar porque está cautivado por la persona de Jesucristo. Lo que nos debe cautivar para orar es la persona de Jesucristo. Porque un seminario, un adiestramiento de oración o cualquier otra cosa que podamos tener, una predicación que podamos escuchar de oración, vamos a ir a orar, es cierto, pero a los pocos días lo dejamos de hacer. Pero cuando estamos cautivados de la persona de Cristo Jesús, no lo vamos a dejar de hacer. Con razón nadie sacó a Saulo, a Pablo después del diseño. Él fue el que tuvo la revelación del diseño. El Señor le habló del diseño, le mostró, por ejemplo, de la cena del Señor. Y esto es lo que recibí del Señor. No de una predicación, lo recibí de Él. Ahora, ¿por qué? Porque Él estaba abierto.
al Espíritu Santo, porque él tenía una relación, una comunión con él, al estilo María. Ella escuchaba. Era Cristo el que había cautivado la atención de María. No era el servir, era el escuchar la voluntad del Padre, escuchar a Cristo, que era lo que Cristo quería que María hiciera. Tú y yo debemos de orar. Gloria a Dios si tenemos una predicación, si tenemos un congreso de oración, si tenemos un seminario de oración o si alguien nos habla y nos ministra sobre la importancia de la oración. Gloria a Dios por eso. Pero debemos de orar porque estamos cautivados por Cristo. ¿Y sabes quién es el que te lleva a estar cautivado de la persona de Cristo? Es el Espíritu Santo en nuestra vida, porque dice, Él me glorificará. ¿Y por qué va a glorificar el Espíritu Santo a Cristo en nosotros? Porque nos va a llevar a estar cautivos por la persona de Cristo. Con razón Pablo dijo, todas las cosas las he refutado pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Si algo Pablo estaba cautivado, no era de conceptos, no era de doctrina, no era de sistemas, no era de costumbres, no era de tradiciones, aunque era una persona muy bien preparada. Tenía conceptos filosóficos muy fuertes, muy intensos, porque había sido preparado bajo los pies de un filósofo llamado Gamaliel, uno de los mejores filósofos de aquel entonces. Era un hombre preparado, pero aún eso, y aún dice lo que es ganancia, o sea, lo bueno, lo correcto, lo que me ha servido para bien, lo refuto pérdida, pero por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Si algo te va a llevar cautivo a Jesucristo y va a cautivar tu atención para escuchar lo que el Señor dice, sus directrices, para que andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra, es el Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice, Él me glorificará. Alabado sea su nombre. Por eso es que déjame decirte con toda libertad y de una manera muy abierta, porque quiero que toda misión cristiana seamos transformados. El Espíritu Santo no pierde el tiempo en enseñarle a alguien que es infructuoso, a alguien que está afanado, a alguien que está gobernado por las costumbres de este siglo, de este mundo. Por eso es que a las iglesias de Roma, aunque Pablo les habla así, esas iglesias continuaron. No fueron transformadas, no nos dicen en ningún momento que cambiaron. Éfeso nunca cambió, porque el Señor le dice, tengo algo contra ti, te estás caída, has caído, mira de dónde has caído. Pero no dice que tomaron una actitud correcta. No dice que cambiaron. Ahora, ¿por qué aunque el Espíritu Santo estaba hablando y ellos no oyeron? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? No insistió en que fueran transformados. ¿Pero por qué? Si eran iglesia, no era porque el Espíritu Santo era irresponsable y no vino a cumplir su propósito. Es porque estorbamos al Espíritu Santo manifestarse. Es porque hacemos que el Espíritu Santo sea contristado en nuestra vida. Lo que va a cautivar en nuestra vida a Jesucristo es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y quiero concluir con esto de algo que prometí que iba a enseñar. Mateo 13, versículo 41. Fíjese que anteriormente está hablando de la parábola del reino, de la parábola, de varias parábolas de mostaza, la parábola de la levadura y otras. Pero en el versículo 41 suena demasiado fuerte, pero es mejor que hable así, no que yo hable fuerte, sino según la Escritura, para ubicarnos y corregirnos. Y si nos va a preocupar, pues que nos preocupe, que sea una preocupación dada por el Espíritu,
para que nos enderecemos y hagamos las cosas según el Espíritu Santo. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino, no dice del mundo, de su reino, recogerán de su reino, de su reino. Otra vez vuelvo a recalcar, ¿de dónde va a recoger a estas personas? Es de su reino, es gente que está en el reino, gente que al principio empezó a dar fruto, pero ahogó la palabra, la hizo infructuosa. Hermanos, como dije, que ya están ahogados, que son infructuosos, ¿qué dice que va a hacer con ellos? A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oh, qué tremendo. Es la misma expresión que utiliza Juan en Apocalipsis. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora Cristo dice aquí lo mismo. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿A quiénes va a sacar? Pero fíjese que a los que va a sacar de tropiezo son a los que están en el reino. Pero en el reino están sirviendo de tropiezo. Quiere decir que hay gente que va a estar en el reino de Dios, pero en vez de ser fructífero, va a ser infructuoso, y al ser infructuoso está sirviendo de tropiezo. Alguien dirá, bueno, pues entonces me voy de aquí. No, el propósito no es que se vaya, el propósito es que se someta al orden de Dios, a la guía del Espíritu, a la dirección del Espíritu, y que juntos hagamos según el propósito del Padre, que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. ¿De dónde sacó a estos que eran tropiezo? No del mundo. No que del mundo estaban estorbando a los que están en el reino de Dios. No, sino en el mismo reino estaban sirviendo de tropiezo a los demás. ¿Y quiénes son los que están sirviendo de tropiezo? Los infructuosos, los que te hacen sacar del diseño. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dice, no, Señor, y Jesús les había declarado el plan del Señor, yo tengo que ir a la cruz. Y les contó que él tenía que ir a morir. Y viene Pedro, él les estaba hablando del diseño, de lo que estaba escrito de él. Y viene Pedro, usted puede ser muy amigable, muy esto, muy el otro, pero Pedro quiso sacar a Jesús del diseño. Y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Es la misma palabra que dice aquí, los que sirven de tropiezo son los que te van a tratar de sacar del diseño, o te van a decir, no se preocupe, si todo es igual, haga las cosas así, porque Dios de todas maneras va a tomar en cuenta lo que hace. No se preocupe, hagamos las cosas, siga así como está y va a ver que Dios lo va a tomar en cuenta. Ese es tropiezo. ¿Qué dice que el Señor va a sacar? A los que están haciendo tropiezo en su reino. Y los justos van a resplandecer, dice, en el reino de su Padre. Y resalta, el que tenga oídos, oiga lo que dice. Lo que tenga oídos para oír, oiga. Qué importante es esto en nuestra vida. Va a haber gente en el reino que va a servir tropiezo, pero a ellos no les va a hablar el Señor, a ellos los va a sacar el Señor. Por eso hay dos cosas, el mantenernos abiertos al Señor, o si por alguna razón hemos sido tropiezos y estamos estorbando a la manifestación del Espíritu en la iglesia y estamos impidiendo que esa iglesia vea la gloria de Dios y vea el poder de Dios, la tentación podría ser ahora, mejor nos vamos. No es ser tentado, sino la obra del Espíritu es someternos al Espíritu bajo la guía del Espíritu para que hagamos las cosas como el Espíritu Santo quiere que hagamos. La obra del diablo es que salga, es sacarlo, y por eso es que está animándolo para que sirva de tropiezo. Siga adelante, dele,
Mire, aquí podemos, no nos dejemos, no permitamos que esto pase aquí, mantengamos el control, no dejemos que esto suceda. Parece pura política. No, no es esto, es el reino de Dios. Pero lo que el Señor quiere es que los que estamos sirviendo de tropiezo nos sometamos a Él, a la guía del Espíritu. Ahora, si no pasa, el Señor mismo se va a encargar de sacarnos, pero eso ya es decisión suya y decisión mía. Recuerde que María dice que ella escogió la mejor parte. Esa es decisión suya si yo soy infructuoso o si soy fructífero. No son las circunstancias, no es la prueba, no es la lucha la que me hace infructuoso, es lo que yo decido. Cómo voy a actuar, cómo yo voy a vivir, cómo yo voy a hacer, qué es lo que le hace, quién me va a gobernar. Esa es decisión mía bajo la nueva naturaleza que Cristo ha puesto en mí. ¿Por qué es que voy a tener una decisión correcta? Porque la simiente de Cristo ha sido puesta en mí y la simiente de Cristo lo que hace es oír al Espíritu Santo, pero permitir que la palabra del reino lleve fruto y Cristo sea glorificado en nuestra vida. Él me glorificará. Misión cristiana el Calvario. El Espíritu Santo nos va a llevar a que Cristo sea glorificado en nosotros y a través de nosotros. Pero es el Espíritu Santo el que va a glorificar a Cristo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que va a expresar a Cristo en nuestra vida. Su gloria, su poder, y nos va a llenar de su plenitud y nos va a dar todas las cosas que Cristo ha dado para que su nombre sea glorificado. Pero si algo el Espíritu Santo va a hacer es que seamos cautivados por la persona de Cristo Jesús. Alguien dijo, no me mueve el cielo para quererte, ni el infierno para buscarte. Eres tú el que me mueves. Misión cristiana el Calvario, es necesario que Cristo sea lo que nos mueve y cautive nuestro corazón. No es un romance, no es un apasionamiento temporal, no es una luna de miel, es la cautivación de un Cristo glorificado que es el Señor de señores y el Rey de reyes, que Él ha dado la plenitud que Él recibió del Padre y se la ha dado al Espíritu Santo para que la iglesia la tenga, para que esa iglesia sea conformada a su imagen, para que cuando Él venga encuentre una iglesia llena de su plenitud, llena de Él, glorificándole y exaltándole para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, Padre, te damos gracias por la gloria de tu nombre, por tu manifestación, por tu poder, por el engrandecimiento de tu nombre y que enviaste al Espíritu Santo, no para que tengamos un enamoramiento de Cristo, sino para que tengamos un amor de Cristo en nosotros por esa naturaleza que hay nueva en nuestra vida que nos lleva a amar a Cristo sobre todas las cosas. Y si le amamos, dice, guardad mis mandamientos. No es un sentimiento, es una vivencia, es una expresión de la realidad de Cristo en nuestras vidas. Señor, si algo tú has dicho, misión cristiana el Calvario me buscará y me encontrará, porque será cautiva por mi nombre, por mí mismo. Y si está cautiva por mí, va a orar. Y va a orar no un tiempo, va a orar constantemente para la gloria de tu nombre. Señor, hoy te bendigo y te exalto porque nos estás llevando a otro nivel para que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Quiero testificar mientras llegan algunos mensajes o algunos comentarios o algunas preguntas incluso, ya que está abierto para que usted comente y pregunte. Ayer platicando con la sierva del Señor, nuestra hermana Marlene, esposa del pastor Jacobo,
él es pastor en el Chal, en el Petén, y nos contaba de la gloria de Dios que la iglesia está viviendo. Y nos decía, fíjese que oímos el mensaje del apóstol Ronald, que habla de la oración, y que dice, mi casa, casa de oración será llamada. Mire, eso nos tocó, dice, y nos hizo buscarle. Y lo pasamos tal como el apóstol Ronald lo predicó, y pasamos el video en la iglesia. Y mire, eso ha producido vida y un cambio, eso nos transformó. Me dijo estas palabras ayer, que ella estuvo con nosotros aquí en la sede central. Nos transformó. Y fíjese que ahora hemos abierto el templo, llegan personas a las 5 de la mañana a orar. No hemos fijado una hora para orar, sino llegan personas a las 5 de la mañana, otras a las 6, otras durante el día. Pero algo, dijo, que he notado ahora, es que cuando hay un servicio, la gente está una hora antes. Eso nunca había pasado, dice. Ahora la gente está una hora antes, pero no llega a platicar, no llega a comentar cómo está la situación o la crisis del país o comentar qué es lo que está pasando. Llega a postrarse, dice, y a estar en la presencia del Señor. Nos transformó eso, dice. Y hasta el pastor Jacobo dice, tiene que estar, ya hermanos, vamos a empezar nuestro servicio, gloria a Dios. Dice que les tiene que casi cortar ese tiempo de oración, porque ellos no están preocupados con tiempo, ellos están preocupados, esa iglesia, de estar en la presencia del que vive y del que permanece para siempre. Me encantó ese testimonio porque demuestra que hay vida, y que están no enamorados de Cristo, sino cautivados por Cristo, tocados por Cristo. Y no es porque se haya puesto un horario de oración, sino que dice, llegan a orar y están pasando cosas que nunca han pasado en la actitud de oración. Y se postran y ahí pasan horas. No han puesto un límite de oración. No han dicho, vengamos y vamos a establecer una hora de oración. No, la gente ora. Y hay gente que ora, pasa horas orando. Y no solo está pasando en el Chal, por lo menos hay otras 2 iglesias más que me han contado eso. Hay una vivencia y hay una dimensión que el Espíritu Santo nos está metiendo a una vida del Espíritu. Pero estamos orando no porque se nos haya enseñado tanto de la oración, sino porque el Espíritu Santo nos está llevando a ser cautivados por la persona de Cristo Jesús. Esa palabra no la menciono como cuando un chico habla de una chica, un joven dice, esa chica me cautivó. No, él está ido. Esto no es estar idos, no es estar fascinados, como le dijo Pablo a la iglesia de Galacia, ¿quién os fascinó? No, esto no es eso. Este es un amor de Jesucristo en nuestra vida. Cristo ha cautivado la vida y está cautivando la vida de Misión Cristiana el Calvario, y eso está haciendo buscar a Dios y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y bendigo a los hermanos del Chal y a esas otras 2 iglesias que me han testificado de que están viviendo esa misma experiencia, pero usted también puede vivirla si se deja ser cautivada. No sea como una Marta, sirviendo al Señor, pero no escuchando a Dios. No sea como aquellos que profetizaban que sanaban enfermos y echaban fuera demonios, pero sin hacer la voluntad de Dios. Sin hacer la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Hagamos lo que Él quiere. No es solo escuchar la voz de Dios, sino esa voz de Dios es directrices. Por ejemplo, levántate, anda y ve a la calle derecha, le pone las manos encima, le unges del Espíritu Santo, lo bautizas y le da todas las directrices. Es llevarlo a hacer lo que el Padre quiere. Qué lindo es que yo haga las obras de acuerdo a lo que el Padre quiere. Gracias a Dios ya están entrando comentarios. Dice el pastor Rodolfo Milián, podemos apagar al espíritu, como dice en 1 Tesalonicenses 5:19.
al no saber oír lo que dice, porque Él habla lo que oye del Padre, que seamos más sensibles a la voz del Espíritu, llenándonos de Él más cada día y conociéndole más. Así es, podemos contristar. Pablo mismo le dijo a la iglesia de Éfeso, y no contristéis al Espíritu Santo. Y en 1 Tesalonicenses 5, 19, nos dice esto. Vamos a ver qué nos dice aquí. No nos lo puso el hermano, pero vamos a ver aquí. 1 Tesalonicenses 5, 19, dice así: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. O sea, sí podemos apagar. No significa que el Espíritu se apague, Él como persona. No, es apagar el Espíritu en nosotros. Yo lo puedo apagar por mis decisiones incorrectas, porque estoy afanado, porque estoy turbado, porque estoy en mis afanes conformados a este siglo, a este sistema, a esta cultura, a esta educación del mundo, a esta forma en que el mundo me ha enseñado para entender las cosas. No, debemos entender las cosas espiritualmente, como dice la Escritura. Marvin Giovanni Suchiti dice en Hechos 13, 48 al 52, dice que los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Gente de la misma iglesia instigaron a personas, a mujeres piadosas, a hombres piadosos, a hacer lo contrario. Por eso dice que de su reino sacó a los que estorbaban. Esto es tremendo. El estar en el reino de Dios no implica que yo estoy dando fruto. Puedo ser infructuoso, como al estilo Marta, como al estilo de los que fueron sembrados entre espinos. Se sembró, pero fueron infructuosos porque ahogaron la palabra. Yo puedo estar en el reino ahogando la palabra. La iglesia de Corinto ahogaba la palabra, la de Éfeso ahogaba la palabra, la de Tesalónica ahogaba la palabra. Por eso les dice que no apaguéis el Espíritu. ¿Por qué les dice no apaguéis el Espíritu? Porque lo estaban apagando. Estaban ahogando la palabra, lo estaban asfixiando. Cuidemos eso. Y eso es cuando no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Luego dice aquí Alejandro Ibarra, Romanos 8, 16 al 17. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es la función del Espíritu Santo. Mire qué lindo la participación del cuerpo de Cristo, de siervos, siervas de Dios, de discípulos, de discipuladores, todos participando. En este tiempo todos tenemos el derecho de participar. No espere que otros participen. Mire qué lindo es, somos alimentados de la palabra y bendecidos con lo que otros también están recibiendo del Señor. Raúl León, saludos desde Guastatoya. Le damos gracias a Dios por Reforma Apostólica y por el grupo de multimedia. Les amamos y bendecimos. Los hermanos del puerto de San José, qué palabra, la recibimos, apóstol. Acá en el puerto se está buscando la presencia de Dios. Las mujeres de la iglesia también tienen un horario para reunirse. Gloria a Dios por eso. Y bendigo a las mujeres del puerto, pero que no sean las mujeres, toda la iglesia debe buscar al Señor. Bendigo a los que están buscando al Señor ahí en el puerto, pero es toda la iglesia la que debe buscar al Señor. Así que gracias a Dios. El apóstol David Castellanos dice, el oír al Espíritu produce vida, la vida de Dios. La iglesia tendrá vida, así es,
porque el único que da vida es el Espíritu Santo. La palabra es sembrada en nosotros, la palabra del reino, pero la que la hace fructífera es el Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo en mí es la que le da vida. Porque dice en la parábola del sembrador, y la palabra se hizo infructuosa, porque fue ahogada, porque no le dio lugar al Espíritu, sino le dio lugar al afán, a las riquezas, al mal concepto de las riquezas, le dio lugar al engaño, dice, le dio lugar al error, le dio lugar a la equivocación, a lo que lo sacó del diseño, ahogó la palabra y por lo tanto se hizo infructuosa. La palabra del reino es dada, la revelación es dada, pero no en todos la palabra es fructífera. Es en aquellos que oyen al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. El pastor Francisco Lovelo dice, el Espíritu Santo va a ser de Misión Cristiana del Calvario la imagen de Cristo. Así cada discípulo, cada ministerio expresará la mente de Cristo en todas las áreas de su vida, así Cristo será glorificado y se sabrá que Jesús es el Señor de toda la tierra. Tenemos que ser igual a Cristo porque esta es la obra del Espíritu en nosotros. Qué lindo lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿Qué está pasando? Vuelvo a resaltar Mateo 13. Los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad los echarán en el horno de fuego. No significa el infierno, lo voy a explicar. Pero los justos, dice el versículo 43, resplandecerán. Ahí está la gloria de Cristo, como el sol en el reino de su Padre. ¿Quiénes son los que van a resplandecer en las iglesias? No estoy diciendo resaltar, no estoy hablando de capacidades, estoy hablando de la manifestación de Cristo, resplandecer. Los que tienen la plenitud de Cristo. Y tienen la plenitud de Cristo porque están dejando que el Espíritu Santo glorifique a Cristo en sus vidas. Alabado sea su nombre. El Calvario Costera de Acapulco dice, 1 Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. Eso es lo que el Espíritu Santo está provocando ahora. Orar, orar, orar. Cristo hacía las obras del Padre, pero no por eso dejaba de orar. No nos confiemos que por hacer las obras del Padre estamos bien. Si algo Jesucristo dedicó más tiempo que hacer las obras del Padre, no fue solo a orar. Él oraba, pero Él escuchaba al Padre. Lo que yo oigo del Padre, eso hago y eso digo. Lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Lo que a Él le agrada, eso hago. ¿Y por qué sabía lo que a Él le agradaba? Porque el Padre se lo había dicho, pero porque lo había oído. Es muy importante esto. Veamos ahora qué importante lo que ahora el Espíritu Santo nos está diciendo a cada uno de nosotros. Usted y yo necesitamos dedicar tiempo en la presencia del Señor. Y esto no es solo para pastores, es para todos nosotros como discípulos de Jesucristo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, discipuladores, el resto de la iglesia, esposas de pastores. Si algo debe pasar en Misión Cristiana del Calvario es orar, pero no orar porque sea una doctrina orar. Orar porque Cristo ha cautivado nuestra atención, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, y lo hemos refutado todo pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Dice Eugenia Ladino, apóstol, gracias por esa super revelación. Amén. Así es que hay que escuchar las directrices del Padre para hacer su voluntad. Y de esta forma permito que el Espíritu Santo dirija mi vida. Y también quiero compartir con ustedes lo que pasó ayer en Villavicencio con el pastor Francisco.
hubo una llenura del Espíritu no antes vista, porque como dice usted, estamos siendo cautivados por el Espíritu Santo. ¡Qué glorioso! Esto me emociona. Selene López, apóstol, muchos de nosotros estamos siendo entretenidos solamente en las congregaciones, pero no podemos culpar a nadie, sino que debemos entender que es nuestra responsabilidad personal como discípulos estar en esa búsqueda constante de lo que el Espíritu Santo está diciendo a su iglesia a través de los 5 ministerios y por supuesto a través de una firme y verdadera relación íntima entre el Señor y nosotros. Ya no es un difícil identificar a un ministerio infructuoso y si los miramos, corremos el riesgo, no sé. Claudia Bonilla, desde Guayaquil. Un saludo, Claudia, a los hermanos de Ecuador también. Estamos conectados, Axel Vargas, Flor de María, Gemima, Samuel y yo, continuando siendo edificados a través de Reforma Apostólica. Saludos. Dios les bendiga. Qué bendición saber de ustedes y saber que están creciendo y siendo edificados a través de Reforma Apostólica. Y déjenme decirles, Dios se ha determinado usarlos a ustedes en el Ecuador, porque en el Ecuador va a establecer una iglesia cautivada por la persona de Cristo Jesús, pero ustedes serán los instrumentos de Dios para ello. Así que adelante, la gloria de Jesucristo sigue en el Ecuador como en los demás países también. Qué tremendo lo que Dios está haciendo. Como dije, no solo hay 3 iglesias cautivadas por Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, hay muchas otras iglesias más que han estado informando o ya están enviando sus mensajes de que el Espíritu Santo está obrando, y como ese ejemplo del chal me sorprendió mucho. No pusimos un horario, dice, para orar, la gente está llegando a orar, pero más que todo, llega 1 hora antes, no porque el pastor haya dicho que llegaran 1 hora antes, sino es por la misma hambre y sed de las personas que el Espíritu Santo ha puesto en ellas de estar en la presencia del Señor. Y no están esperando a qué momento ya se tardó el pastor para levantarnos, no, están allí cautivados por la presencia del Señor. Eso es lindo oír. Quiero saber de ustedes. Envíenos información de lo que está pasando en su iglesia, cuéntenos y verá la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. Noemí Borja, si no oramos en la iglesia buscamos a Dios, muchos ni en la casa, por eso es que nosotros apagamos al Espíritu Santo. Bendiciones, sí. No solo allí debemos de orar en la casa, como dice. O sea, debemos estar abiertos a orar en cualquier parte donde podamos estar. Pero qué lindo es orar en su casa, porque mi casa, casa de oración, será llamada. No se olvide del Congreso, siendo el resplandor de su gloria. Amén. Qué tremendo. Mire lo que el Espíritu Santo nos está preparando, el banquetazo, el banquete que el Espíritu Santo nos está preparando para este Congreso. Siendo el resplandor de su gloria. Así que a ser edificados en esto y bendecidos por la gloria de nuestro Padre Celestial. Avisol, dice Pastor Eduardo García. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Y por qué Jesucristo explica de la blasfemia? Porque dice que le decían que por demonio echaba fuera los espíritus inmundos. Es catalogar una obra del Espíritu o designar una obra del Espíritu, designársela como que es la obra de demonios. Eso es blasfemar contra el Espíritu. Y por eso dice Jesús así. Y cuando está hablando de que le decían que por espíritu malo, por espíritu inmundo echaba fuera a los demonios, Él les dio esta palabra. Que toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Todo lo demás será perdonado. Qué tremendo es cuando yo estoy asignando algo que el Espíritu Santo está haciendo como una obra diabólica. Y cuando yo permito que una obra diabólica me estorbe la obra del Espíritu Santo en mi vida.
cuidemos de ser eso, porque recordemos, yo como apóstol, por mucho que sea, por mucha la revelación que sea, yo debo de cuidarme para no estorbar a nadie a que haga conforme el Espíritu, sino el mismo Espíritu Santo me sacará a mí de su reino. Porque yo estoy ahogando o puedo llegar a ahogar la palabra del Señor. No importa que sea apóstol, no importa que sea profeta, ni pastor, ni evangelista, ni maestro, ni discipulador, puedo ahogar la palabra y Él me va a sacar del reino. Puedo seguir en la iglesia, cantando, dirigiendo, enseñando, incluso siendo discipulador, pero ya me sacó de su reino. Termino explicando esto para hacerlo entendible. Dios dijo de Saúl, tu reino ha sido quitado. Y ungieron a otro, pero Saúl seguía siendo rey. No el rey, sino rey. Podemos estar en la iglesia, incluso pastoreando, pero ya estamos fuera del reino. La gente nos ve como pastores, pero estamos fuera del reino. O como discipuladores ya de ese grupo de comunión familiar, que en vez de que crezca lo estamos deteniendo. Solo a amistad, como al estilo Marta y María. Eran amigos, pero aún así no dejó que la amistad le quitara el oír al Espíritu Santo, mientras que la otra, la amistad, solamente lo vio como algo, relaciones interpersonales. Muchos grupos solo están allí y el discipulador está estorbando porque no los está llevando a crecimiento. Y qué lindo estar juntos, qué tremendo, nos hace falta, hermano, lo extrañamos, pero no están creciendo. Ese discipulador está estorbando y ese grupo de comunión familiar está estorbando al resto de la iglesia a crecer. Es tiempo de ser transformados y de cambiar. Y Misión Cristiana El Calvario, dijo el Señor, es cautivada por la persona de Jesucristo, producto de que el Espíritu Santo lleva a que Cristo sea glorificado en nosotros. Dios les bendiga. Una semana de comunión y de presencia de Dios. Y no solo estoy hablando de semana, sino estoy hablando de este periodo, pero continúa hasta la venida de Jesucristo. Misión Cristiana El Calvario, buscando a Dios de todo corazón para que se diga, Cristo es glorificado en Misión Cristiana El Calvario. Adelante, bendiciones y disfrutemos a Cristo en nosotros.